Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy abordaremos un tema que personalmente me apasiona mucho. No solo a nivel teórico, ya que es divertido explicarlo y hay bastante información, ya sea investigaciones, artículos científicos, tesis, etc. Sino también porque toca lo más humano que llevamos dentro. Me estoy refiriendo a nuestras emociones. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido triste, pero en el fondo sabes que esa tristeza no es del todo verdadera? ¿O has reaccionado con rabia y luego te has preguntado, ¿por qué me enojé tanto por algo tan pequeño? Hoy hablaremos de eso. Desde la perspectiva del análisis transaccional, veremos emociones auténticas y rebusques. Empecemos citando la frase del filósofo español Ortega y Gasset, que dice así: hay en nosotros amores y odios, entusiasmos y enojos ficticios. Es más, yo creo que la mayor parte de los hombres viven una vida interior en cierta manera apócrifa. Lo que creen sentir no lo sienten realmente, sino que más bien dejan repercutir en su interior emociones falsas. Directamente vamos a empezar con el primer subtítulo, respondiendo a la pregunta: ¿qué son las emociones auténticas? Son aquellas que sentimos de forma natural, espontánea y congruente con el estímulo. Recuerda eso porque lo vamos a ver más adelante. Vienen desde lo más profundo del niño libre o natural y se expresan sin filtros ni contaminaciones. Según el AT, existen 5 emociones auténticas, las cuales son alegría o placer, afecto o amor, tristeza, miedo, rabia o ira. Y en un entorno sano deberían desarrollarse libremente. Pero como no hay nada perfecto, aparecen los rebusques. Para entender qué es un rebusque emocional, te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás actuando como si todo estuviera bien cuando en realidad no lo está? Eso podría ser un rebusque emocional, ya que es una emoción falsa o sustitutiva que reemplaza una emoción auténtica, que no fue aceptada por nuestro entorno. En pocas palabras, es como una máscara emocional. Y al mostrar esa máscara, recibes aprobación o se evita el rechazo. Ejemplos más comunes. El miedo se convierte en agresividad. La tristeza se disfraza de alegría. La ira muchas veces se oculta con indiferencia. Y te preguntarás, ¿quién se pone esa máscara? ¿Cómo es que llega a colocarse la máscara a una emoción? Pues es el niño adaptado en su variante no ok. Las variantes no ok del niño adaptado son el niño sumiso, que busca agradar, o el niño rebelde, que lucha por atención. Ten en cuenta esto: cuando una emoción auténtica no genera caricias, el niño aprende a sentir otra que sí lo hará. Y aunque no sea genuina, le sirve para protegerse. Punto número 3. ¿Cómo se forman los rebusques? Según Eric Berne, desde los 0 hasta los 8 años de edad, cuando en la relación con nuestros padres o cuidadores primarios empezamos a recibir mensajes sobre lo que está bien sentir, ojo, y lo que está mal sentir. Pueden expresarse de muchas formas, pero algunos ejemplos serían los siguientes. Los hombres no lloran. Qué lindo mijito, nunca se queja de nada, siempre me obedece en todo. Si haces berrinche, nadie te va a creer. Sonríe, no estés triste. Estas frases nos enseñan a reprimir nuestras emociones auténticas y como niños queremos ser amados. Así que nos adaptamos emocionalmente. Así nacen los rebusques. Emociones que no sentimos realmente, pero que aprendimos a mostrar porque nos traen afecto, atención, en palabras del análisis transaccional, caricias. Bien, para que esto quede claro y ustedes ya me conocen, pues tenemos que hacer necesariamente ejemplos. No sé si a ustedes les gusten los animes, pero hay un personaje de Samurai X, un anime de mi época, que tiene muy marcado el rebusque de reemplazar toda emoción con alegría. Les voy a mostrar un corto pequeñito, muy pequeño porque tengo miedo al copyright, pero me voy a arriesgar.
Así que acompáñenme a ver, miren esta partecita. Proteger al débil está mal, es una equivocación. Porque si fuera lo correcto, ¿por qué no estuviste en el momento y en el lugar en que te necesitaba? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no lo hiciste entonces? ¿Por qué? En ese momento, nadie me ayudó. Nadie me protegió. ¡Nadie! Fuerte, ¿no? Palabras fuertes. Te preguntarás por qué dice eso. Para que lo entiendas, te muestra otra parte pequeñita también de cuando el personaje pues era más niño, ¿no? Entiendo, pero parece que ellos sí son muy malos. A pesar de haber sido golpeado tan brutalmente, estás sonriendo. ¿Ah, qué? ¿Qué? Ah, sí. Creo que es algo extraño, pero al principio no era así. Yo solía enfadarme y lloraba todo el tiempo cuando alguien me molestaba. Pero cuanto más me enfadaba o lloraba, tanto más las personas gozaban perversamente con mi dolor. Noté que si dominaba el dolor y les sonreía, terminaban por cansarse y me dejaban en paz. Y no importaba cuán doloroso o molesto fuera. Mientras conserve mi sonrisa, siempre se darán por vencidos. Fuerte, ¿verdad? Bastante intensa las palabras que menciona Soujiro. Y antes que me digas que es solo un dibujito, que esas cosas no pasan en la realidad, cito al escritor Mark Twain, que decía: la verdad es más extraña que la ficción, porque la ficción está obligada a tener coherencia, la verdad no. Quiere decir que la ficción, ya sea un libro, sea una película, sea una obra de teatro, requiere un inicio, un desarrollo, un nudo y un final, ¿no? Una conclusión y un final. Pero a la realidad esto no le interesa. Solamente van a pasar las cosas. Por eso es más complejo la realidad que la ficción. ¿Entiendes? ¿Entiendes el punto? Vamos con más ejemplos de personajes, un poco más modernos, ¿está bien? Bien, ahora Elsa de Frozen. ¿Qué pasó con Elsa? Ella tiene el poder de crear y manipular el hielo. Un día estaba jugando con su hermanita llamada Anna y ocurre un accidente. En ese momento Elsa tenía 8 añitos y su hermana tenía 5. ¿Qué emociones siente Elsa cuando sucede el accidente? Lo natural, miedo y tristeza. ¿Qué hacen los padres con estas emociones? Extraordinarios padres. La encarcelan en el castillo y la dejan solita. Ella recibe los siguientes mensajes: debes aprender a controlar. No seas tú misma. Eres peligrosa. Oculta tu poder. Bajo esos mensajes, ¿qué rebusque aparece? ¿Qué emoción falsa aparece en Elsa? ¿Logras identificar? Indiferencia y culpa, ¿verdad? Por eso, cuando ella canta y dice libre soy, y empieza a botar todo su poder y empezar a expresarse libre, esa canción no refleja la libertad física que sale del castigo de sus padres, no. Se refiere a la libertad emocional, la libertad de poder ser quien es, la libertad de expresarse libremente sin miedo a lastimar a nadie, ni tampoco ella misma. ¿Entiendes? ¿Entiendes la metáfora, no? De libertad que no va a lo físico, sino a lo emocional. A liberarse del rebusque, en otras palabras. Bien, vamos con otro personaje que también es excelente, tiene un desarrollo larguísimo, y me refiero a Sasuke Uchiha. Su hermano mayor desvive a todo su clan en una noche, incluido también sus padres. Siendo un niño de, si no recuerdo mal, 7 años, 6 años, Sasuke siente dolor, tristeza, miedo, soledad, pero como se queda solito, nadie lo acoge, nadie lo abraza, nadie le da un mensaje de calma. Esas emociones son reemplazadas por los rebusques que seguramente, si has visto también el anime, conoces en Sasuke. ¿Cómo es cuando aparece por primera vez?
frío, enojón, tiene un deseo de venganza. Entonces, el dolor, la tristeza, el miedo se ha transformado en frialdad, en cólera, en vengarse. Ahora, ¿cómo se libera Sasuke de esas emociones? Cuando logra experimentarlo, cuando logra sentir, pero no solamente sentir el dolor, la tristeza y el miedo, sino cuando hay alguien, que en este caso su mejor amigo, Naruto, le dice, no estás solo, aquí me tienes, aquí yo siempre he estado a tu lado, ¿no? Te voy a ayudar, te apoyo, te acepto como eres. Entonces se dan cuenta que cuando la emoción finalmente tiene un soporte, la persona cambia. Y tú dirás, bueno, eso no pasa en la vida real, que nuevamente es un dibujito, ¿no? Esa persona no cambiaba nunca. Mentira. Cambia. La persona, cuando su emoción es contenida, cambia. Hasta en el personaje, mira el personaje haciendo un repaso de lo que hablé hace 5 minutos. En Samurai X tenemos como personaje principal a un asesino, ¿verdad? Pero que ha transformado su filosofía de vida a no volver a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Entiendes a lo que me refiero? Se transformó. ¿Será posible en la vida real? Por supuesto. Como te dije, la realidad supera a la ficción en muchos aspectos. Es mucho más compleja la realidad que la ficción. Aunque parezca difícil de verlo, lo es. Bien, vamos con otro personaje interesante. El gran Severus Snape de Harry Potter. El desarrollo que tiene este personaje es genial, ¿no les parece? La manera como se transforma de ser el villano a ser prácticamente el segundo héroe. ¿Qué emoción tiene Snape reprimida? Amor, ira, cuando sucede el evento trágico, y tristeza, ¿no? Mucha tristeza. ¿Y qué rebusque utiliza? ¿Qué emoción falsa es la que suele mostrar al mundo? Nuevamente, ¿no? Ante la cólera, ante el amor no expresado y la tristeza surge la indiferencia. Además de esa fachada que pone dura y hostil, ¿no? Que siempre muestra a todos. Vamos a ver a Simba. Es bien interesante Simba, es bien amplio. ¿Por qué? Al inicio de la película, Simba tiene la familia que se podría considerar, entre comillas, perfecta. Tiene una madre amorosa, un círculo social de confianza, un padre sabio que lo aconseja, lo guía y también lo disciplina. No con dureza, no con violencia, sino con amor. Entonces diríamos, Simba utiliza su niño libre, ok. Su niño libre natural, ¿verdad? Pero todo cambia cuando Mufasa es desvivido por Scar, el tío malvado, ¿no? El villano de la película. Las emociones auténticas y naturales que Simba siente son miedo, tristeza, rabia. ¿Recibe contención o apoyo? ¿Simba puede expresar sus emociones con libertad? No, porque si no se acabaría la película, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Simba se escapa, huye, y allí aparecen los rebusques. La tristeza se disfraza de alegría despreocupada, no le importa nada. Miedo se esconde, y Simba opta por evitar el problema. O sea, tengo miedo, pero no lo enfrento, ¿no? Mejor me voy, no lo evito, no pienso en eso y ya, mejor no lo veo el problema. Y la rabia, la cólera, se convierte en indiferencia. Mira, todo esto, todas estas características o emociones de rebusques se reducen en el Hakuna Matata, ¿no? Hay una parte que, en mi opinión, es algo genial, ¿no? Es una de las escenas más bonitas del cine, a opinión mía. Me refiero a la conversación con el mandril, con Rafiki, cuya conclusión, cuando Simba ya adulto, dice, ¿no? El pasado puede doler, pero puedes aprender de él y enfrentarlo. Bien, volvamos a nuestras diapositivas y vamos a revisar aquí cómo diferenciar emociones auténticas de falsas.
Veamos algunos criterios básicos. El primero, adecuación al estímulo, es decir, la emoción debe corresponder con lo que sucede. Digamos, no ingresas a la universidad. Lo normal sería pues sentirte triste, pero si alguien dice, jaja, no ingresé, ya pues me quedo en la academia 3 años, ahí no habría concordancia, ¿cierto? Intensidad ajustada. No es lo mismo la rabia por un pisotón que por una infidelidad. Duración razonable. Las emociones auténticas no perduran más allá de su causa. Digamos que discutes con tu hermana y estás con cólera por un par de horas. Luego reflexionas, conversan, ambos piden disculpas y la emoción se disipa, pasa. Contagio emocional, otra característica. Las verdaderas emociones se transmiten. Una alegría genuina, por ejemplo, es contagiosa. Una alegría falsa no lo es. Estructura psíquica. Las emociones auténticas surgen del niño libre. Las falsas del niño adaptado. Posición existencial. Las emociones auténticas parten de yo estoy bien, tú estás bien. Ahora, ¿cómo se trabaja esto en terapia? O dicho de otra manera, ¿cómo deshacerse de los rebusques? Se empieza por 2 pasos esenciales, los cuales son reconocer el patrón emocional aprendido y reconectar con la emoción auténtica. Si llegaste hasta este momento del video, te voy a obsequiar un ejercicio práctico que puedes realizar junto conmigo para conocerte un poquito mejor. Vamos a rellenar este cuadrito. Primer paso. Elige la emoción que desees trabajar. Por ejemplo, miedo, cólera, tristeza, alegría, la que tú quieras, la que tú digas, oye, esta emoción está como que generándome malestar, ¿no? Está generando que no sea yo mismo, no me siento bien con esto. ¿Ya? Elige primero la emoción que tú consideras que es la más importante que quieras ver hoy. Para el ejemplo voy a poner miedo. Primer punto. Emoción correspondiente a la situación. Digamos, ante una situación que genera miedo, ¿cómo sueles reaccionar? Por ejemplo, un movimiento sísmico. Te pones en estado de alerta, lo normal, ¿no? Buscas un lugar seguro, eso sería adecuado. Inadecuado sería, sí, pues el terremoto, ja, te pones a reír. No sería, ¿no? O te enojas, dices, se está moviendo todo, se está moviendo el suelo, todo por acá, se está moviendo y dices, tierra, deja de moverte, te despedazo. No sería adecuado. O sea, ante una situación surge una emoción. Lo normal ante un movimiento sísmico sería pues el miedo que te protege. Entonces, evalúa varias situaciones, no solamente en un terremoto, obviamente, ¿no? En varias situaciones de tu vida. Puede ser una exposición, puede ser hablar con alguien, algo que te genere miedo. ¿Cómo sueles reaccionar? Y analiza esto. Si el miedo aparece de manera auténtica, marca sí. Si el miedo está oculto o se disfraza, marcas no. Ahora pasemos al segundo cuadrito. Intensidad acorde a la situación. Digamos que tienes que hablar con tus superiores o exponer frente a mucha gente. Si el miedo es manejable y puedes enfrentar la situación, le marcas sí. Pero si el miedo hace que inventes excusas para no exponer o hablar con tus superiores te genera dolor de cabeza, dolor de estómago, hasta náuseas, le marcas que no. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Duración. Si el miedo llega, te previene de la situación, te ayuda, te protege y se va, le marcas sí. Es una duración adecuada. Pero digamos que ya pasó, ya lo viviste, pero el miedo se queda en ti y te pones a pensar en posibilidades que nunca ocurrieron pero te llenan de inseguridad. ¿Y qué tal si me hacían otra pregunta? ¿Y qué tal si no respondía bien? ¿Y qué tal si? Infinitos, ¿y qué tal si? Estás con la idea durante horas, hasta días. Si te quedas con la emoción durante mucho tiempo, le marcas no.
Si la emoción llega, te ayuda y se va, le marca sí. Bien, avancemos. Ahora vamos a analizar cómo aprendiste a reaccionar de esta manera. Donde en tu infancia, obviamente. Vamos a tomar solamente el periodo de 0 a 8 años. Primer punto, el miedo era fomentado, es decir, tus padres utilizaban esta emoción para que los obedezcas. Ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo de 5 añitos, le dice, mira, ese señor te va a poner una inyección, ese señor te va a gritar, hazme caso o si no te lleva. Está infundiendo o fomentando el miedo. O le dice, te dejo, me voy, hazme caso, me voy. No subas a ese juego, te vas a caer. No agarres el perro, te vas a enfermar o te va a morder. Todos esos mensajes están fomentando el miedo. Hay otros casos que no son obviamente tan sutiles como los gritos, los golpes, las amenazas, pero es lo mismo. Utilización del miedo para el control de conductas. La persona aprende a hacer las cosas por miedo a las consecuencias, no por su propia decisión. Si el miedo era fomentado, como te estoy manifestando, le marca sí. Pero aquí notarás que hay un asterisco, ¿verdad? Eso significa que tiene un valor inverso. Segundo punto, el miedo recibía protección. ¿Qué hacían tus padres cuando tú experimentabas miedo o cuando les decías, mamá, mira, tengo miedo, ayúdame? Venían, te abrazaban, te brindaban calma. Entonces le marcas sí. Pero si el miedo era ignorado, se burlaban o reaccionaban con agresividad, le marcas no. Y finalmente, el miedo estaba permitido. Cuando algo te asustaba, ¿tus padres lo entendían? O por el contrario, el miedo era sinónimo de debilidad. Con los siguientes mensajes. Solo los tontos sienten miedo. A la oscuridad o a los perros. Los niños grandes no tienen miedo. Eres un cobarde, no tengas miedo. Si el miedo era permitido y decir, bueno hijo, tienes miedo en este momento, pero podemos superarlo juntos. Si ese era el mensaje, le marcas sí. Si el mensaje, por el contrario, eran las frases que mencioné, el miedo es debilidad, o los tontos tienen miedo, le marcas que no. ¿Ok? Y ya estaría el cuadro completo. Observa y suma todos los no que marcaste, pero no te olvides considerar el asterisco. Indica que tienes que contar al revés, ¿no? En caso hayas marcado afirmativamente, también lo cuentas. En este caso nada más. Si tienes entre 4 a 6 puntos, lo más probable es que estés frente a un rebusque de la emoción, en este caso del miedo que hemos tomado como ejemplo. ¿Qué hacer con esto? Ahora que lo reconociste, empieza a ser consciente de lo que realmente estás sintiendo. La próxima vez que experimentes la emoción, siéntela con libertad. Aprende a ser congruente con la situación, intensidad y duración. Recuerda que tu pasado no tiene por qué seguir dirigiendo tu presente, mucho menos tu futuro. Este mismo proceso puedes realizarlo con otras emociones. Recuerda que para cada emoción es un cuadro distinto. ¿Ok? El principal objetivo, nuevamente te lo menciono, es reconocer para después cambiar o modificar. Como una frase del gran Carl Rogers decía, cuando acepto y reconozco quién soy, en ese momento puedo cambiar. Parece paradójico, pero no lo es. Analízala, tiene mucho sentido. Mensaje importante, lo que acabamos de hacer no es una terapia. Lo que te comparto es un resumen que te puede ayudar a reconocer y conocer partes de ti que quizás están ocultas. El primer paso del cambio, nuevamente lo menciono y espero no ser reiterativo, se origina en la conciencia de quiénes somos. ¿Ok? No es una terapia como tal. Es una ayudita que te doy, es una pincelada nada más para que puedas empezar al cambio, al conocimiento y posterior cambio. ¿Ok? Que quede muy claro eso. Y hasta aquí, mis amigos, hasta aquí queda el video. Recuerda, las emociones auténticas son como un río limpio, pero cuando ese caudal es contaminado, aparecen los rebusques.
que sí son útiles en su momento, ¿no? En su momento, porque nos ayudan a sobrevivir, a afrontar situaciones, pero a largo plazo nos desconectan de nosotros mismos. Así que tenlo en cuenta. Recuperar la autenticidad emocional es volver a sentir como realmente somos. Te invito a reflexionar sobre tus emociones, cuáles son tuyas, cuáles aprendiste a sentir para recibir caricias. Y si este video te ha ayudado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Si tienes dudas, preguntas, consultas, déjame en los comentarios porque ya sabes, lo más importante también es interactuar. Nos vemos en el próximo video. Chao.